Bueno, sí. Hay cosas ciertas y hay cosas que no son tan ciertas sobre el tema de roedores en la cordillera. Roedores en la cordillera va a haber siempre porque son parte del ecosistema y el día que no tengamos los roedores vamos a estar en problemas porque siempre que desaparece algún animalito del ecosistema de la cordillera estamos en problemas. La biodiversidad de especies es algo que tenemos que cuidar siempre, incluidos los roedores. Por supuesto que bueno, asusta por el tema de que los roedores contagian el hantavirus y bueno, no tenemos que andar explicando mucho los titulares que se generan cada vez que uno dice la palabra hantavirus. Por más que es una enfermedad que estadísticamente y de hace más de 20 años tenemos un caso y medio, o a dos casos, por no poner un caso y medio, ¿no? De personas por año, que para una enfermedad zoonótica es muy bajo y por supuesto nosotros siempre apuntamos y trabajamos que no tengamos ningún caso. Pero bueno, volviendo al tema de la ratada en la cordillera, en realidad no es así, porque la cordillera de los Andes es amplia y esto es un fenómeno que se da en un solo lugar, que es donde está ocurriendo la floración de la caña coligüe, que es un fenómeno que se da cada 40 o 60 años. Es un fenómeno que se dio acá en nuestra zona también en el 2011, en todo lo que era el Manso y parte de acá del Bolsón. Se ha dado en Parque Nacional Los Alerces, se dio en el 2001 en Parque Nacional Lanín y ahora se está dando en el sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de los alrededores de Villa Langostura. Es un fenómeno donde la floración de la caña genera mucha concentración de semillas. Esta concentración de semillas bueno, es una fuente de alimento para los roedores y otros animales que también crecen en su número. Y bueno, al haber muchos roedores, por supuesto que luego estos roedores en un momento empiezan a dispersarse y ocurre un fenómeno que se llama ratada, que es un fenómeno que ocurre en un corto tiempo, donde del área silvestre donde viven ellos pueden llegar a las áreas de domicilios y peridomicilios en lugares rurales o cercanos a áreas urbanas, pero no incluye a toda la cordillera. Es un fenómeno que se da solamente donde está ocurriendo la floración de la caña. Y la floración de la caña hoy, como ha ocurrido en otros años, pero en este año es en el parque, en el sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, que sería la Angostura y los alrededores. Cuando hablamos de la ratada, hablamos de una época del año en particular, de un plazo perentorio. ¿Cuánto plazo se estima más o menos? Bueno, como todo fenómeno biológico, no es tan exacto que va a ser en una época, va a durar tanto tiempo, un X tiempo, y uno hace una cuenta matemática y dice, bueno, se va a terminar en tal momento. Sí, igualmente hay conocimientos sobre el comportamiento de los roedores, de cuánto vive un roedor y la dispersión de los mismos, entonces uno puede estimar de cómo van a ir sucediendo las cosas. Si vamos a tomar como ejemplo lo que sucedió en el Manso en el 2011, el fenómeno comenzó fines de otoño, donde los roedores habían aumentado mucho en su número, y para julio ocurrió el fenómeno de ratada, o sea, de dispersión del área silvestre hacia los peridomicilios. Y para fines de julio, principio de agosto, todo había pasado, terminó y para la temporada de verano prácticamente ya no había roedores, disminuyen de una forma tal que prácticamente disminuyen en un número mucho menor que otros años y se comporta así por un año o 2 años donde prácticamente no se ven roedores. Esto va a suceder de la misma forma en el área de Villa Langostura, no se sabe. Por empezar ya está sucediendo ahora, digamos, el aumento de los roedores, o sea, ya estamos en noviembre, o sea, es muy distinto a lo que sucedió en el Manso. En el Manso fue en forma, ya te digo, en julio, la ratada. Acá es como que está comenzando ahora la dispersión de los roedores, con un fenómeno que podríamos llamar como ratada, y si va a durar unos días o meses, no se sabe. Uno podría estimar que sí,
que va a ser un fenómeno que ocurre ahora y para diciembre, mitad de diciembre o más, va a desaparecer. Esperemos que sea así. Bien, lo normal entonces es que ocurra de esa manera, que dure apenas un lapso que se estima no más de un mes. Sí, generalmente es así. Sí. Aumentan el número de roedores porque están bien alimentados, se reproducen más. Esta situación de superpoblación hace que se dispersen. Como todo animal, vive un tiempo, muere, y condiciones de falta de alimento, clima y estrés hacen que aumente las posibilidades de mortandad, y es lo que ocurre. Se mueren muchos y bueno, como todos los roedores se mueren, ¿no? Pero como hay más roedores, vamos a ver fotografías que por ahí vamos a ver muchos roedores muertos. Pasa eso y vuelve toda la normalidad. Bien, entonces a los vecinos que están preguntando por la situación aquí en la zona de Bolsón y alrededores, les transmitimos esta tranquilidad. Sí, nosotros no queremos despegarnos de la zona donde está ocurriendo la floración de la caña, porque bueno, nosotros la hemos tenido, pero bueno, hay que decir la verdad, no es algo que en lo que es nuestra zona del Bolsón, de la comarca andina, que nos tenga que preocupar el tema de la floración de la caña y una posible ratada. No, para nada. Acá estamos en una situación normal, como todos los años. Llevando adelante las medidas de prevención, preparándonos para el verano, como siempre sucede, y bueno, estimamos que tengamos nuevamente una estadística de 0 casos, haciendo actividades de recreación, como lo venimos teniendo esta estadística de hace más de 20 años, que producto de actividades de recreación no hemos tenido ningún tipo de caso, inclusive con el miedo que se generó en el brote de Epuyén. No hemos tenido ningún caso asociado relacionado a actividades de recreación. Y hablo de actividades de recreación y no solamente actividades de turismo, porque somos muchos los que hacemos recreación acá, muchos los que vamos a refugios, salimos a pescar, andamos en kayaks, hacemos caminatas y no somos turistas. Vivimos acá y hacemos las mismas actividades que los turistas y ya te digo, no tenemos casos asociados a este tipo de actividades, y no teniendo el fenómeno de floración en la comarca andina, no tenemos tampoco que dar ningún tipo de recomendación distinta a otros años.